Este es mi antiguo cuaderno de notas. Si quieres aprender a hacerlo, tienes el enlace al tutorial al final del vídeo y en la caja de información. Como ya está lleno, necesitaba un nuevo sistema para organizarme, por lo que he decidido hacer una agenda desde cero. Esta es la agenda que vamos a aprender a hacer en este vídeo. Tiene separadores, diferentes secciones, y mucho espacio para apuntar todo lo que necesite. También tiene un bolsillo en la contraportada para meter cosas. Esta agenda está inspirada en los trabajos de Heidi Swapp, Cristina Werner y Vilma Rodríguez. Puedes ver los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Vamos a hacer la portada. Para ello utilizamos un archivador viejo que vamos a reciclar. Como el tamaño es un poco mayor del que necesitamos, medimos el tamaño de las hojas y añadimos 1 centímetro por cada lado. Y ahora vamos a cortar con un cúter bien afilado. Si tu archivador es de la medida correcta, no hace falta que sigas este paso. A continuación, vamos a cortar un trozo de fieltro del tamaño de nuestro archivador, al que, como ves, le hemos redondeado las esquinas. Marcamos la forma del archivador sobre el fieltro y lo recortamos. Para pegarlo yo he utilizado este adhesivo en spray, pero puedes utilizar otro tipo de adhesivos como pegamento de barra, cola blanca, silicona caliente, etc. Y para forrar la portada he utilizado polipiel de color blanco. Colocamos el archivador encima. Yo he aprovechado el doblez que tiene la polipiel para colocar el doblez del archivador y marcamos también el contorno. Si la polipiel está arrugada, como es en el caso de la mía por haberla tenido doblada, se puede planchar a baja temperatura con una tela por encima y por el revés. Ahora recortamos todo alrededor, dejando un margen de unos 2 centímetros por todos los lados. Y vamos a decorar la polipiel. Para ello enmascaramos unas líneas con washi tape. En este caso puedes usar también cinta de carrocero o cinta de pintor. Vamos haciendo varias líneas paralelas. En este caso yo he variado el ancho de las líneas y en esta línea más ancha le he puesto un trozo de washi tape más estrecho. Y ahora vamos a pintar con pintura en spray. Este paso es importante que lo hagas en el exterior o en un lugar bien ventilado. Cuando se haya secado la pintura, retiramos la cinta. Colocamos el archivador en su sitio y vamos a cortar las esquinas dejando un poquito de margen. Pegamos la polipiel en nuestra cubierta con cinta de doble cara.
Presionamos para que se adhiera bien y no queden arrugas. Y ahora en la parte interior aplicamos también cinta de doble cara. En este caso es un poco más estrecha. Y volvemos los laterales empezando por las esquinas. Si no quieres utilizar polipiel, puedes hacer este mismo paso con papel, con goma eva o con el material que prefieras. Para reforzar las esquinas utilizamos silicona caliente. Ahora medimos el papel que vamos a colocar en el interior de la portada. Y lo cortamos. Podemos utilizar para ello una cizalla o las tijeras. Comprobamos que el tamaño es correcto y vamos a marcar los dobleces del lomo de nuestra cubierta. Para ello yo estoy utilizando una plegadera. A continuación lo pegamos con cinta de doble cara. Para el otro lado tenemos que medir la posición de las anillas, ya que vamos a recortar un hueco. Una vez lo hayamos trazado con lápiz, lo cortamos con un cúter. Y lo pegamos también con cinta de doble cara. Para adornar la portada, vamos a estampar unas letras con tinta permanente negra sobre un trozo de polipiel dorado. Puedes utilizar también, por ejemplo, goma eva o cartulina. Pegamos el trozo de polipiel sobre un trozo de goma eva. Y lo recortamos. Ahora lo vamos a pegar en la portada, utilizando un pegamento fuerte, por ejemplo, silicona fría. También voy a pegar estas letras que he cortado con la Silhouette Cameo, pero puedes utilizar también letras adhesivas de las que ya vienen precortadas.
Ahora vamos a ver cómo se hacen los separadores. Cortamos un trozo de acetato y le hacemos los agujeros. Vamos a decorarlo con pasta de embossing que vamos a teñir con un poco de tinta en spray, en este caso de Heidi Swapp, en color verde. Aplicamos la pasta de textura sobre una plantilla de stencil y extendemos. No es necesario cubrir toda la hoja, yo simplemente voy a hacer un motivo en el centro. Con la misma espátula podemos limpiar, cuando todavía esté húmedo, las partes del diseño que hayan quedado un poco mal. Una vez esté seca, la parte con textura va a quedar en la parte de atrás del separador y por delante le pegamos unas letras adhesivas. También podemos dibujar unas letras con rotulador permanente. Y así es como queda colocado el separador. Ahora vamos a hacer otro separador, en este caso con papel vegetal. Vamos a hacer embossing en caliente. Para ello, primero tenemos que pasarle, en este caso estoy pasando una toallita seca con un poco de polvos de talco para que los polvos de embossing no se peguen por todos lados. Aplicamos tinta Versamark en un sello. La tinta Versamark es una tinta transparente y muy pegajosa que se utiliza para realizar el embossing. Estampamos el sello sobre el papel vegetal. Vemos que queda brillante por donde hay tinta. Y ahora sobre un trozo de papel vamos a aplicar polvos de embossing de color dorado en las partes donde había tinta. Los polvos se quedan pegados solamente donde hay tinta. Y ahora para fijar estos polvos vamos a utilizar la pistola de calor. Aplicamos con cuidado primero por la parte de atrás, ya que el papel vegetal es muy delicado. Y vemos cómo van cambiando de color los polvos cuando se van derritiendo. Para hacer otro de los separadores vamos a utilizar otra vez pasta de embossing, que vamos a teñir en este caso también con Color Shine de Heidi Swapp en color rojo. Pero esta vez lo vamos a aplicar sin utilizar stencil, sino directamente sobre el acetato. Y antes de que seque, aplicamos unas letras adhesivas con mucho cuidado sobre la pasta. No es necesario que las letras sean adhesivas, ya que la pasta va a funcionar como pegamento. Para otro separador, he cosido con la máquina de coser un trozo de papel vegetal cuadrado en el centro. Y ahora le voy a aplicar varios adornos, como por ejemplo este marco de cartón y varios banners y etiquetas realizados con cartulina metalizada y papel de acuarela. Para darle relieve los pegamos con cinta de doble cara gruesa.
por último, un adorno de cartón. Para dividir las diferentes secciones he hecho páginas de papel decorado a las que le he puesto etiquetas con el título de cada sección, pegadas con cinta de doble cara gruesa. Para diferenciar cada sección he utilizado estas pestañas que he recortado con esta forma, en papel decorado. Escribimos el nombre de cada sección en las etiquetas y las vamos a forrar con papel adhesivo para protegerla. Recortamos alrededor dejando margen en la parte superior e inferior. Y la pegamos usando un poco de pegamento en el lateral de nuestro separador. De esta forma queda perfectamente pegado y protegido por el plastificado. Vamos pegando las pestañas una a continuación de la otra en los diferentes separadores. En el interior de la portada vamos a hacer un bolsillo con papel decorado doblado por 3 de los laterales, que vamos a pegar con cinta de doble cara. Y adornamos el borde de este bolsillo con un poco de papel decorado que hemos cortado con ondas. Por último vamos a hacer este marcador. Cortamos la forma en cartón, en este caso estoy usando cartón de caja de cereales, y lo cubrimos con trozos de papel decorado. Cortamos el sobrante. Y decoramos también con washi tape. Ya solo nos queda hacerle los agujeros con una taladradora. Y lo colocamos de esta manera en las anillas de nuestra agenda para marcar el sitio por donde queremos abrir. Por ejemplo, podemos marcar la semana en la que estamos actualmente. Y así es como queda nuestra agenda terminada. Tenemos el bolsillo en la portada, los separadores de acetato, el marcador, estas son las hojas de la parte del planificador. Están los números en blanco para que sirva para cualquier semana y cualquier mes. Tienes el enlace para descargar estas plantillas en la caja de información del vídeo. Y por último, los diferentes separadores con pestañas. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propia agenda desde cero.
continuación tienes el enlace a 2 vídeos de mi canal donde puedes aprender a hacer una carpeta archivadora con fundas de plástico y una libreta de notas. Si estás viendo este vídeo desde un móvil o tablet, tienes los enlaces a estos vídeos en la caja de información. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!